Perdón por la confusión. Bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Me gustaría iniciar por transmitirles un cordial saludo y una felicitación de parte del Secretario de Comunicaciones y Transportes de México y del Director General de Autotransporte Federal a todos los integrantes de la Colfecar por este 40 aniversario que están celebrando. Personalmente, agradecer la invitación para participar en la edición 41 de este Congreso Internacional de Transporte y, pues bueno, el agradecimiento y el aprecio especial a don Juan Carlos Rodríguez, el presidente ejecutivo, por darnos la oportunidad de platicar con todos ustedes. Veo que dentro del programa está anunciado que estaré platicando acerca de la regulación que tenemos para objetos voluminosos de gran peso, así como de las experiencias que tenemos del transporte transfronterizo con Estados Unidos. Me gustaría ir un paso antes y abordar o aprovechar estos minutos para poder platicar el panorama general y cuál es la organización, cómo es la normatividad que tenemos para el sector del autotransporte en México, y posteriormente nos enfocaríamos ya a tratar el tema de la regulación de objetos voluminosos de gran peso y la experiencia que tenemos con Estados Unidos. De manera que estaríamos iniciando con la visión que tiene el Gobierno de la República hacia el año 2018. Me gustaría iniciar por poner en contexto cuál es el tamaño y la relevancia del sector del autotransporte federal en nuestro país. Basta decir que para el año 2015 el autotransporte o el transporte en general representó el 6% del Producto Interno Bruto, es decir, 42.600 millones de dólares fueron aportados para el Producto Interno Bruto de parte del sector de transportes. ¿Cómo es que está dividido o cómo está conformado este 6%? Bueno, la verdad es que el 49.3 corresponde al autotransporte de carga y un 31.6 al transporte de pasajeros. Vemos que predominantemente estos dos rubros conforman el gran universo de lo que es el sector transporte en nuestro país. No es de extrañar que, pues bueno, teniendo este casi 50%, podamos señalar que el transporte de carga generó 21,000 millones de dólares el año pasado. Si tomamos en cuenta o queremos ver el movimiento de carga atendiendo a los diversos medios de transporte, bueno, hablamos de que el 55.9% de la carga transportada en nuestro país se realiza a través del transporte de carga, seguido por el medio marítimo, el medio ferroviario con 12.8% y una muy pequeña proporción corresponde al transporte aéreo. De esta manera, de las 936 millones de toneladas que se transportaron el año pasado, 522 se hicieron a través del transporte de carga. Por esto es que tenemos la convicción y el compromiso de que debemos de trabajar de manera integral para la regulación del transporte de carga. Hoy por la mañana escuchaba en el panel que tenemos aquí sobre la importancia de desarrollar diversos valores, y es justamente la visión que tiene el Gobierno de la República de México del cómo debemos de trabajar para lograr un balance o un equilibrio en diversos ejes que componen el sector. Tenemos nosotros nuestra estrategia se basa en estos 5 ejes, que es infraestructura carretera, competitividad, seguridad vial, equidad social y protección y cuidado del medio ambiente. Todos con acciones muy específicas, todos con el mismo valor, con el mismo peso. Por ello es que el reto es encontrar ese equilibrio, ese balance que permita que el autotransporte esté actualizado, tenga una regulación moderna y que a su vez se alcancen estos objetivos y podamos consolidar a México como una plataforma logística de alto valor agregado. Antes de entrar a la revisión de algunos aspectos normativos en concreto, me gustaría poner el contexto también de la forma en la que está compuesto o se organiza el marco regulatorio mexicano. Tenemos las leyes que son emitidas por el Poder Legislativo
y después tenemos los reglamentos, que son una facultad presidencial, y un conjunto de normas oficiales. Las normas oficiales son las que delimitan los aspectos técnicos que regulan diferentes materias, y en el caso que nos ocupa, el autotransporte federal. Estas normas son desarrolladas y aprobadas por un comité, el cual está integrado por los representantes de las dependencias del gobierno, por organizaciones industriales, por los prestadores de servicio, que son en este caso las principales cámaras y organizaciones del sector de autotransporte. Lo integran también centros de investigación y principales académicos y representantes de los consumidores. Una vez que se tienen esos proyectos de norma, se publican a consulta pública y posteriormente son publicados en la Gaceta Oficial a efecto de darles el carácter de obligatorio. Su cumplimiento será obligatorio. Como les comentaba, abordaré algunas de las principales normas que son aplicadas dentro del sector, haciendo énfasis en los dos temas que se señalaban para esta ponencia. El primero de ellos es la norma 012, que está enfocado a regular los pesos y las dimensiones con el que pueden circular los transportes de carga en nuestro país. El 13 de enero del año 2015, la norma entró en vigor. Un día antes, por la particularidad de la norma, al ser una norma muy controvertida que te permite que transiten vehículos de doble remolque con un peso bruto vehicular de hasta 75.5 toneladas, es que se determinó la creación de un grupo de evaluación y seguimiento. La función de este grupo es evaluar y recopilar información que permita en un momento dado definir si los contenidos de la norma son los adecuados, los correctos, o bien tendríamos que entrar en un proceso de revisión que permita hacer una reducción o un ajuste en cuanto a los pesos y las dimensiones autorizadas. Por otra parte, el 12 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso de reclasificación de carreteras. Como seguramente todos saben, las carreteras son clasificadas atendiendo a las especificaciones técnicas que tienen, es decir, el número de carriles, el ancho de corona, los grados de curvatura. Entonces, esta clasificación de carreteras nos permite determinar qué tipo de vehículos y con qué peso pueden circular, beneficiando o procurando siempre que los vehículos de mayor peso y de mayor dimensión circulen por carreteras de altas especificaciones para garantizar la seguridad de los vehículos y de los demás personas que circulan a través de la red carretera. Les comentaba, el objetivo de la norma es el regular la circulación de los vehículos con determinados pesos y dimensiones, buscando mantener la infraestructura carretera. Escuchaba al vicepresidente que nos explicaba a detalle cuáles son los principales proyectos de infraestructura que se tienen para Colombia. Sin lugar a dudas, el contar con infraestructura de las más altas especificaciones es un detonante y es un aliciente para la competitividad y el desarrollo económico. Pero tenemos que tener muy claro que el uso o la aplicación del transporte de carga tiene efectos en el deterioro de la infraestructura. Entonces, hay que ser muy cautos de qué tipo de vehículos pueden circular y cuál es la afectación y el costo que generará el mantenimiento y la preservación de este tipo de infraestructura. Por otro lado, también se garantiza la mayor seguridad de todos los usuarios de la red carretera y buscamos que los vehículos estén equipados con la mayor tecnología, los avances tecnológicos que permitan una circulación de la manera más segura. Avanzamos con la norma 068, que es una norma que busca garantizar el estado óptimo de las condiciones físico-mecánicas de los vehículos. Es decir, esta norma está estructurada para que podamos garantizar que los vehículos que están en operación, que los vehículos que están en la calle, realmente cumplen con estándares de seguridad en todos y cada uno de sus componentes. ¿Cómo se lleva a cabo el cumplimiento de la misma? Es en dos momentos. Uno, a través de una verificación anual obligatoria que los permisionarios del autotransporte federal deben de realizar en unidades de verificación previamente aprobadas por nosotros, en la cual se evalúan 22 componentes que van desde el estado de las luces, los parabrisas, el estado de seguridad del tanque de gasolina, la profundidad del dibujo de las llantas, es decir, todos aquellos componentes que a simple vista nos pueden
dar indicadores de cuál es el estado de conservación y de mantenimiento de los vehículos. Por otra parte, también la Secretaría tiene la facultad de establecer operativos para verificar que estos componentes o que estos sistemas mecánicos se mantienen en estado óptimo. Se realizan operativos en campo y es una revisión muy rápida de 14 componentes para verificar que están en las mejores condiciones. ¿Cuáles son los beneficios? Pues bueno, que es una revisión anual, que contrario a lo que se venía manejando en otros años, era semestral. De esta manera es una carga menos para los permisionarios, y esta nueva regulación ya retoma muchas de las especificaciones que tiene la CBCA, la Commercial Vehicle Safety Alliance de Estados Unidos y Canadá, de manera que tenemos homologados cuáles son las características o cuáles son los componentes que deben de cumplir los vehículos para circular. Esto vinculado con lo que ya en un momento platicaremos respecto a el transporte transfronterizo. Tenemos la norma 040, que es la de objetos voluminosos e indivisibles. Creo que lo conveniente o lo que en un primer momento conviene aclarar es cuál es la diferencia entre la regulación de la norma 012 y la norma 040. La norma 040 se aboca a regular la manera y las condiciones de seguridad en la que transitarán los vehículos que transporten objetos de gran volumen, de gran peso, pero que sean indivisibles. Es decir, si nos encontramos con que la carga que se va a transportar se puede dividir, entonces se estará aplicando las disposiciones de la norma 012. Pero ¿qué pasa con aquellas estructuras, con aquellas grúas industriales que tienen necesidad de circular por caminos federales y no se puede dividir? Para este sentido es que se publicó la norma 040. Esta norma establece una serie de regulaciones a través de las cuales se garantiza la circulación de estos vehículos con seguridad. Específicamente está normado los horarios en los que puede circular y determina una serie de elementos de seguridad con los cuales deben de circular. Es decir, señalamientos, carros o coches piloto, coches guía, y la obligación de informar en todo momento a la Secretaría de los movimientos que van a estar realizando para que se pueda dar una supervisión efectiva. Pues bueno, es importante señalar que en el caso de objetos voluminosos tenemos dos categorías. Aquellos objetos o aquella carga de hasta 90 toneladas que necesita un permiso de la Secretaría, y los que son mayores a 90 toneladas, los cuales ya por su naturaleza implica una regulación mucho más rigurosa, en el cual ya necesitamos un dictamen técnico de cuáles son las carreteras por las que van a pasar y cuál es la afectación, para que a su vez nosotros podamos ser los elementos de contención o de preservación de la misma. En el tema de renovación vehicular, que también había sido ampliamente comentado el día de hoy, pues bueno, se trata de un proyecto que busca renovar la flota. Consiste en el entregar un estímulo económico que se da por la destrucción de un vehículo que tiene más de 10 años y que es aplicado para la compra de un vehículo nuevo o uno de hasta 6 años de antigüedad. ¿Cuáles son los beneficios de este programa? Pues bueno, incentiva la competitividad y la productividad, retira de circulación un vehículo que ya cumplió con su vida útil y que es un riesgo inminente en caso de que no sea mantenido en las condiciones óptimas de operación, y da una renovación y modernización de la flota de manera paulatina, incluyendo las nuevas tecnologías ambientales, como son la tecnología EPA y la tecnología Euro. Los montos, les platico un poco de los que se pueden hacer quien se acoja a los beneficios del programa de renovación. Es de hasta $15,000 por un tractocamión quinta rueda o $9,800 por un camión unitario de 3 ejes. En ese sentido, desarrollamos otro programa que es complementario al de renovación vehicular, que lo tenemos con la banca del Estado, que denominamos Pari Passu. En ese sentido, va enfocado a hombres camión, es decir, aquellos pequeños propietarios que tienen de 1 a 5 unidades y que por alguna razón no son sujetos de crédito ante instituciones bancarias comerciales. En este caso, la Banca de Desarrollo del Estado aporta un 80% de contragarantía para que pueda
complementar la adquisición de una unidad nueva. Bueno, actualmente tenemos 14 centros de instrucción en todo el país, en donde los permisionarios pueden ir, dejar el vehículo, una vez que es destruido, les otorgan el crédito para que se pueda hacer efectivo. La capacitación, desde que empezó esta administración, nos dimos a la tarea de modificar los contenidos que son otorgados a los operadores para que puedan obtener una licencia de conductor. Tenemos más de 15 años sin que estos programas fueran revisados o actualizados, y pues bueno, lo que hicimos fue traer una serie de temáticas nuevas que consideramos que deben de ser implementadas o integradas dentro del programa de operación, ¿no? Seguridad vial, operación y conducción del vehículo, educación y salud emocional de los propios operadores, temas de sujeción de la carga y sistemas inteligentes de transporte. De la misma manera, asumimos el compromiso de que estos programas sean renovados y sean actualizados cada 2 años para ir integrando los avances tecnológicos que se van presentando en el sector. Dentro de la Secretaría tenemos otras áreas de regulación, como es el tema de materiales y residuos peligrosos, en consonancia con las disposiciones de la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos implementados protocolos de cuáles son los mecanismos de seguridad y las exigencias que deben de contar los transportistas que utilizan o que transportan esta carga. La fabricación de placas y documentos de identificación vehicular. Esto de manera nacional. Para las entidades somos quienes otorgan el número de series y llevamos el padrón y el control vehicular. Finalmente, el tema de terminales, tanto para pasajeros como de carga, es decir, los nodos en los que se hace el intercambio y la recepción de carga también son supervisados y autorizados por la Secretaría. Estamos entrando en una etapa de modernización integral del funcionamiento de la dirección. Echamos a andar un proyecto que denominamos Ventanilla Única. ¿En qué consiste el tema de Ventanilla Única? Es de hacer que sea interoperable el tema de los trámites y que se puedan gestionar a través de Internet. En ese sentido, pues bueno, hay una serie de beneficios como la reducción del plazo de respuesta, la simplificación de la normatividad, la disminución de la proclividad de actos de corrupción y discrecionalidad. Esto en el sentido de que ya no será necesario que se presenten a una oficina física para iniciar un trámite y pues bueno, ver si la persona que está atendiendo está de humor o no para iniciar el trámite, ¿no? Entonces, creemos que a través de estos mecanismos se puede eficientar mucho el tema. Y me gustaría poner el ejemplo de los 10 trámites que ya tenemos en operación. Son los concernientes a la emisión de las licencias de conductor. Bajo el esquema anterior, teníamos un aproximado de 8 a 10 horas que tardaba el trámite. Desde el momento en el que se presentaba una ventanilla, ingresaban todos los documentos y salía el operador ya con su mica para poder circular. Lo hemos reducido de manera que en este momento, en un periodo de 1 hora, desde que se ingresa a través de una computadora los requisitos, puede obtener la licencia de conductor. De igual forma, hay una reducción de costos de cerca del 40% de lo que se pagaba, a lo que implica el tema de cuánto tiene que pagar el operador, y la bondad de que al ser un sistema o hacer un trámite en línea, el operador puede decidir en cuál de las oficinas que tiene la Secretaría a lo largo de todo el país, él se puede presentar únicamente a recoger la licencia. Es decir, no tiene que ser la misma oficina, el mismo punto en donde inició el trámite, a donde se tiene que presentar a recogerlo. Entonces, son los 10 trámites que tenemos. Paulatinamente iremos integrando el resto de los trámites. Una segunda etapa que echaremos a andar en diciembre es el de emplacamiento de unidades nuevas. Es decir, estamos trabajando de la mano con los distribuidores de los vehículos nuevos, de manera que al momento en el que se hace la adquisición, se puede hacer el emplacamiento. Es cuando la persona llegue y recoge su vehículo nuevo, ya ha estado de alta y tenga las placas de circulación listo para empezar a operar. Y finalmente, el tema del autotransporte internacional, que es uno de los puntos que nos habían sugerido que platicáramos. Empezaré con el tema del autotransporte a largo recorrido.
que consiste en esa libertad que deberían de tener los transportistas tanto de México, Estados Unidos y Canadá de mover libremente carga en estos tres territorios. Con la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte en 1994 se establecía esta libertad. Se establecía que para el año de entrada en vigor, es decir, para el año 95, no debería existir ninguna barrera que impidiera que se realizara el autotransporte bajo esta modalidad. La verdad es que el Departamento de Transporte de Estados Unidos no quiso respetar las disposiciones del Tratado de Libre Comercio y, por lo tanto, impedía que los transportistas mexicanos se internaran en Estados Unidos y realizaran el autotransporte largo recorrido. Se estableció una modalidad de emergencia que permitía a los transportistas de Estados Unidos internarse 20 kilómetros en territorio mexicano y a los transportistas mexicanos internarse hasta la primera zona comercial de Estados Unidos. Ahí se tendría que hacer el cambio de tractocamión para que fuera ya un vehículo de la nacionalidad del propio país que pudiera terminar el recorrido. Entonces, esta problemática duró cerca de 15 años. Se establecieron una serie de sanciones comerciales por parte de México ante el incumplimiento de Estados Unidos, las cuales, pues bueno, se materializaron en la imposición de aranceles, un mecanismo que se denomina carrusel, el cual, dependiendo el tipo de producto que se está generando y que se pretende exportar a México, tiene un gravamen en la figura del arancel. Finalmente se determinó la creación de un programa piloto en el cual las empresas y los conductores mexicanos tenían que acreditar cumplir con los estándares de seguridad que exigía el Departamento de Transporte. El programa piloto tuvo una duración de 1 año y finalmente los resultados fueron positivos, es decir, se superaba hasta en un 40% los índices de seguridad reportados y las incidencias por parte de conductores norteamericanos, de manera que el gobierno de Estados Unidos determinó que, pues bueno, ya no tenía ninguna justificación para poder seguir impidiendo el ingreso de los transportistas mexicanos. De esa manera, pues bueno, ya al día de hoy existen diversas empresas, 22 mexicanas que realizan el autotransporte a largo recorrido y 6 establecidas en Estados Unidos que pueden operar en todo el territorio mexicano. De manera complementaria, pues tenemos un memorándum de entendimiento para el mutuo reconocimiento de licencias a fin de flexibilizar las cargas administrativas. Los conductores mexicanos que manejen en Estados Unidos podrán realizarlo contando con una licencia federal mexicana expedida por la Secretaría y viceversa, nosotros reconocemos como válidas las licencias que son emitidas por el Departamento de Transporte. Y finalmente, dando un poco de seguimiento al tema de la norma 068, el mutuo reconocimiento de la verificación anual. Es decir, los vehículos mexicanos que se sujeten a la verificación mexicana, que obtengan el dictamen y el holograma de cumplimiento de esta norma, ya no tendrán que ser revisados al momento de internarse en Estados Unidos para garantizar el tema del cumplimiento de las condiciones físico-mecánicas. Ha sido un tema polémico, ha sido un tema que ha avanzado de manera gradual, muy lenta, pero en este momento que ya está liberalizado, ya empezamos los trabajos con Canadá para también poder garantizar el libre acceso de los conductores y de los vehículos matriculados en ambos países. De manera general, el panorama es las principales áreas de regulación, los temas en los que nos encontramos trabajando. Y pues bueno, de nueva cuenta agradecerle a Colfecar el espacio para poder plantear a todos y cada uno de ustedes cuál es la forma en la que se trabaja con el autotransporte federal en México. Si existe alguna pregunta, estoy a sus órdenes.